Colombia, Honduras, Estados Unidos y otros países y demás personas conectadas con nosotros en este momento. Rico encontrarnos en este espacio del miércoles de la esperanza. Acuérdense que en el teléfono de la Esperanza de Medellín los escuchamos y orientamos cuando lo necesiten. Simplemente marquen el 604-604-2784 o nuestro nuevo número de WhatsApp 300-178-7656. Rafael Álvarez como coordinador de esta actividad y yo, María Patricia González, en la conducción. Estamos felices de compartir con ustedes en este momento. Gloria nos está ayudando en este momento porque Rafael está teniendo problemas con el computador. Gracias, Gloria. Según la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No es solamente la ausencia de enfermedades. Las emociones abarcan estas tres esferas y son señales de información acerca de lo que nos está pasando y de nosotros mismos. Informan lo que necesitamos o nos impulsan o no para la acción. Los constantes cambios en el ser humano y en su entorno requieren hacer uso de recursos adaptativos ante situaciones adversas o diferentes que se nos presentan en la vida, como crisis económicas, enfermedades, muertes, cambios, problemas, etc. Estos cambios generan respuestas en nosotros. Por eso, ocuparnos de los trastornos de las emociones es un punto clave de la salud mental. Entonces, al ser un tema de tanta importancia y haber celebrado el Día de la Salud Mental hace poco, diríamos que es como el mes de la salud mental, convocamos a la doctora Beatriz Adiela Londoño Urrego, quien nos hablará de salud mental y emocional, de cómo identificar y tener en cuenta aspectos claves para gestionar las emociones. Y nos hará también recomendaciones acerca del manejo acerca del correcto, adecuado manejo de las emociones para mantener la salud mental. La doctora Beatriz es psicóloga de la UDA, con enfoque profesional desarrollado desde la psicología clínica, la psicología social y la educación. Ha sido docente en la UDA, integrante de equipos sociales, coordinadora, asesora y o directora en programas, proyectos y acciones gubernamentales desde la presidencia en el Departamento de Acción Social, la Gobernación de Antioquia en la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Medellín. ¿Cómo les parece la joya que tenemos hoy? El tema tendrá un desarrollo tipo conferencia durante 1 hora en la que pueden intervenir si alguno tiene dudas o preguntas. Y al final también media hora donde ustedes podrán participar levantando la mano. Informamos que esta videoconferencia está siendo grabada. Agradecemos los aportes de todos ustedes en este miércoles de la esperanza, los cuales pueden ser consignados a nuestra cuenta que está publicada en el flyer que recibieron para hoy. Y entre quienes hagan esa consignación se rifará un espacio de 30 minutos de consulta con la doctora Beatriz. Dispongámonos a escuchar y aprender de nuestra invitada. Beatriz, tienes la palabra. Dime, Betty. Muy doctora Beatriz. Gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que no, porque el niño está malo ya días. Pero Gina me habló. ¿Gina fue o Karina? De un Por señor. favor, Odi, apagar el micrófono. Ay, disculpa. Gracias. Ok, bueno, entonces me agrada muchísimo estar aquí con ustedes esta tarde. Qué bueno compartir este ratito con recomendaciones y sobre todo que demos como un vistazo a de qué es que hablamos cuando hablamos de salud emocional. Y hay una cosa muy interesante que me compartieron ustedes antes de que tuviéramos este tipo de conversación. Y es que eventualmente en ocasiones uno escucha hablar indiferentemente de salud mental y de salud emocional. Entonces, a ver si le damos pues como una vuelta a esto y nos queda claro de qué se trata cada una de ellas. Nosotros en este ratito yo me propongo entonces que hagamos como una suerte de intercambio de aspectos importantes en la salud emocional y en la salud mental.
miremos un poco qué es salud mental y salud emocional, cómo se gestionan las emociones, y finalmente que miremos algunos aspectos claves o recomendaciones de que es factores como importantes a tener presente cuando nosotros queremos entonces coger en nuestras manos, digamos que tener el gobierno de nuestras emociones, que es fundamentalmente lo que estamos buscando. A mí me gusta mucho, me gustaría mucho que nos acompañara una frase que me parece muy pertinente, y es curioso, uno la encuentra en textos espirituales de diferentes órdenes, de diferentes confesiones. Dice así la frase que la dijo Gandhi, y también aparece en un texto cristiano que se llama La imitación de Cristo. Me parece que va a recoger muy bien todo lo que queremos decir. Dice que no existe paz en el corazón de las personas que no tienen dominio de sí mismas. Y aquí hay digamos que una joyita cuando empezamos a entrarnos en esta situación, porque vamos a ver que el asunto del dominio de sí mismas va a tener todo que ver con lo que nosotros queremos cuando queremos hablar de controlar las emociones. Es decir, lo que queremos entonces es tener gobernanza sobre sí mismo y obviamente, sobre el contexto que nos rodea. Pero fundamentalmente no nos desviemos de esa frase, porque nos va a ayudar muchísimo a entender entonces la diferencia entre una cosa y la otra. Vámonos entonces con el concepto de salud mental amplio. Yo no estoy viendo la presentación, entonces yo ya voy en la diapositiva que dice salud mental y salud emocional. ¿Listo? Ustedes la están viendo en este momento. Beatriz, le comparto la presentación ya, que no me ha dado autorización. Adelante. Ya se la comparto, con gusto. Permítame. A mí me gustaría, de todo, que si eventualmente hay preguntas vayamos contestándolas a la par, porque es importante cuando a uno le surge ahí la duda, pues como hacerme cargo de esa situación de manera inmediata, y dado que somos pocas y podemos hacer también a manera de conversatorio, pues yo voy hablando y si alguna, insisto, va a levantar la mano, pero como yo no las estoy viendo, entonces yo sí te pido que tú me ayudes muchísimo desde ahí para que le podamos dar la palabra a quien la esté pidiendo, porque yo realmente no las estoy viendo de acá. ¿Listo? Beatriz, una sugerencia es que hay invitados hombres en el auditorio. ¿Listo? Ah, perfecto. No, es que no somos solo somos mujeres. Ok. Bien, como ahorita cuando las vi a todas eran mujeres, por eso empecé a hablar en Ok, listo. Ok. Bueno, entonces dice la Organización Mundial de la Salud, dice lo siguiente, cámbiala por favor. Eso, perfecto. Vamos a compartir un rato estos tres aspectos que aparecen allí, que les acabo de decir, ¿cierto? Que es salud mental y salud emocional, cómo gestionamos nuestras emociones y algunos aspectos claves. Ahora sí, vámonos para el concepto entonces de la salud mental y la salud emocional. La siguiente diapositiva, por favor. Así, eso, perfecto. Entonces, dice, nosotras, yo sé que nosotros hemos escuchado muchísimo esta definición. Dice la Organización Mundial de la Salud que, como decía ahorita, que la salud mental se define como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés en la vida, desarrollar habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a mejorar su comunidad. Me disculpas un minutico, María Patricia. Sí. Es que tengo que admitir a las personas. Entonces me da pena con ustedes estar yendo y viniendo. Si María Patricia tiene acceso para admitirlos. Listo, perfecto, Gloria, perfecto. Tú estás pendiente para yo poder presentar, porque si no, no me lo permite. Gracias. Bueno, entonces, también la Organización Mundial de la Salud, que la salud mental no se limita simplemente a no padecer trastornos. Y vamos a ver que el asunto de los trastornos es una cosa de las que nosotros no nos vamos a hacer cargo desde el teléfono de la esperanza. Yo voy a hablar muy para el público con el que estamos, ¿cierto? Entonces, como ustedes son cooperadores y trabajan aquí en el voluntariado, entonces yo me voy a referir como si nosotros estuviésemos siempre con este público del teléfono de la esperanza, ¿listo? Entonces dice que no se limita solamente a los trastornos, y aquí hay una diferencia enorme que bueno que la vayamos teniendo presente, porque cuando hablamos de trastornos en salud mental,
no es lo mismo que cuando hablamos de bienestar emocional, ¿cierto? Estos trastornos en salud mental es donde nosotras vamos a tener presente que cuando nos topemos con un trastorno, la idea es remitirlo. Yo sé que ustedes saben más bien esa ruta que yo, pero cuando nosotros estemos frente a un trastorno, ya ustedes me imagino que tienen algunos parámetros, unas mediciones, frecuencia, estado, gravedad de la problemática, para que digan, este es un asunto que es más bien de salud mental, es un trastorno de salud mental y no es un asunto de salud emocional, que sí es de la que nosotros nos vamos a atender. La salud emocional es una parte de la salud mental, es una parte, y de esa salud emocional, que solamente es una parte que nos encargamos nosotros. Allí es donde el teléfono de la esperanza puede hacer su intervención, entiendo yo, con mucha vehemencia. Dame la siguiente diapositiva, por favor. Hay un asunto con respecto a esta definición de la Organización Mundial de la Salud. Colombia entonces la acoge de la siguiente manera. En Colombia hay una ley, la 1617 del 2003, que expone lo siguiente al respecto de lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Dice que en relación con esta definición, es importante tener en cuenta que la forma como nos comportamos, nos relacionamos con las personas y los entornos en nuestra vida diaria es el resultado de la manera en que transcurren las percepciones, los pensamientos, las emociones, las creencias y los demás contenidos de la mente, los cuales se encuentran íntimamente afectados por factores genéticos, congénitos, biológicos, de la historia particular de cada uno y de la familia y de los aspectos culturales y sociales. Miren, Colombia lo recoge así. Digamos que la ley nuestra coge esto que la Organización Mundial de la Salud nos muestra, y aquí hay una cantidad de situaciones que plantea, donde si se dan cuenta, ahí está juntos, no solamente la salud emocional, sino también la salud mental en términos generales, ¿cierto? Es muy importante que dice esta ley porque todo lo que nosotros vamos a ver en términos de convivencia, en términos de educación, en términos de los espacios donde cotidianamente crecen nuestros niños, adolescentes y jóvenes, es con toda seguridad sus manuales de convivencia, sus comités de convivencia, que son quienes tienen el encargo de cuidar la salud emocional de los niños, niñas y jóvenes de nuestros colegios e instituciones educativas, y en términos generales también la Secretaría de Inclusión Social, por ejemplo, como un órgano gubernamental que se encarga de hacer prevención y promoción de la salud mental, junto con obviamente, con la Secretaría de Salud. Van a ver ustedes que aquí hay un asunto importante porque diferenciar cómo lo lee la ley colombiana, porque estuvimos hablando alguna vez de por qué se hace algunos énfasis específicos más en salud emocional que en salud mental en algunas partes. Y no es así como tal para que no leemos esa lectura. Veámoslo así, la salud mental es el gran componente. La salud emocional es una parte de ese gran componente de salud mental, conjuntamente con la salud psicológica y con la salud social. Digamos que esa tríada entre el contexto, la psique y las emociones, esa tríada es lo que juntita me hace entonces el concepto de salud mental. ¿Por qué encargarse específicamente de las emociones? Y ahí hay un asunto interesante para los gobiernos. Y uno lo encuentra así tanto acá en nuestro medio como en España, y me puedo mencionar España porque sé que de allí vienen pues muchas de las apuestas que se hacen en el teléfono de la esperanza. Y es que cuando uno habla de salud emocional, es más fácil que una diáspora amplia de personas se puedan encargar de hacer acciones de prevención y de acciones contundentes con la salud emocional. Entonces, no solamente actores de la salud mental pueden entrar aquí a atender la salud emocional, sino que también personas interesadas en que el relacionamiento de lo humano, de alguna manera, y en este asunto que estamos llamando de lo convivencial, no solamente a nivel individual, sino a nivel de contexto, funcione de manera correcta, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, si yo
yo les, para poder ver mejor esa diferencia, yo les voy a poner un ejemplo contundente con un trastorno. Yo alguna vez atendí a una chica con un trastorno, con un ataque de pánico, que realmente no era ataque de pánico, sino que se volvió un trastorno de pánico. Esta muchacha, esta joven que era una zootecnista muy joven, no tenía, cuando hicimos todo el barrido del diagnóstico, la muchacha no tenía ninguna afectación emocional, curiosamente. Pero ahí es donde quiero yo que veamos la diferencia. Es decir, si revisamos su relacionamiento con su familia, estaba muy bien. Tenía pareja, muy bien relacionada con su pareja, con su hermana y con su entorno laboral. Ahí no, esa chica ahí no tenía ningún conflicto, ninguna dificultad. Es más, uno podría decir, bueno, ¿y esta muchacha a qué vino donde la psicóloga si realmente no tiene problemas en ese aspecto? Fíjense ustedes, no tiene problemas emocionales en sus entornos inmediatos, ni en la manera como ella se relaciona con las personas inmediatas que conforman su diáspora de personas y de grupos de apoyo, de gente importante en su vida, pero sí tiene un trastorno mental. En este caso, tiene ese trastorno de pánico, como les decía yo. Ahí tiene una condición clínica y no tiene una condición emocional. Curiosamente, su condición clínica no la llevaba a ella a deteriorar su vida en términos emocionales, no, pero sí había un decaimiento, obviamente, en términos de su bienestar en términos generales, pues un ataque de pánico que se convierte en trastorno. Hay personas a las que les da un solo ataque de pánico en su vida, por eso lo menciono en plural y también en singular. Pero hay personas que ese solo ataque de pánico no es uno solito, sino que se vuelve recurrente, por lo tanto ahí es que pasa a ser un trastorno. Incapacita e imposibilita porque se siente un miedo muy extremo y ese miedo muy extremo hace que te paralices y que tengas que quedarte quietecito hasta que esto pase. Hay gente, y ustedes lo sabrán muy bien, que tiene incluso la sensación de que está muriendo, de morir. El trastorno de pánico en un estado extremo da esa sensación de muerte. Esta muchacha, cuando hizo su proceso terapéutico, ella finalmente hace dos aprendizajes importantes. Uno de ellos es que aprende totalmente a respirar bien, que en esta conversatorio que estamos teniendo vamos a ver que es una de las cosas que se sugieren para tener entonces un buen estado de salud emocional. Ella aprende a hacer esa respiración bien, incluso aprende la técnica de la bolsa por si necesita dióxido cuando está en ese estado de miedo intenso, y es muy fácil, ¿cierto? Yo sé que muchas de nosotras hemos escuchado, muchas veces muchos de nosotros hemos escuchado que hay gente que llega a las urgencias médicas con ataques de pánico y realmente son personas que piensan que se están muriendo y con solo respirar bien, es un factor de protección inmediato que el cambio se siente total. Por un lado, esto de respirar bien y por otro lado, hacer el trabajo juicioso de comprender que por más ideas irracionales que tengamos de cosas horribles que nos pueden suceder, este porcentaje que es real y que eso ya está muy comprobado cuando hemos escuchado mucho de que el 90% de las cosas que pensamos malas que nos pueden ocurrir a nosotros o a los seres a los que amamos realmente nunca ocurren. Eso es un porcentaje muy alto, ¿cierto? Para estar entonces pensando que posiblemente nos hemos pasado una gran cantidad de tiempo de nuestra vida pensando que nos van a ocurrir cosas que realmente no nos van a suceder, ¿cierto? Ese miedo imposibilitante entonces genera un trastorno de pánico. Fíjense ustedes que entonces yo les estoy contando este dato de esta paciente X, de esta joven, para mostrarles cómo a ella se le estaba imposibilitando su relacionamiento cotidiano por un asunto de trastorno de pánico que no afectaba a sus emociones. Y espero que me entiendan eso cuando digo no afectaba a sus emociones. Su vida cotidiana era bien, su relacionamiento afortunadamente correcto, pero si era un asunto más de carácter médico, es un asunto del cerebro,
incluso hay variantes de posibilidades por las cuales se desencadene un trastorno de pánico como el que ella tenía. En el caso de ella, podríamos haber pensado, o a lo que llegamos después de auscultar un poquito como el asunto familiar, era un asunto congénito. Pues bien, esta chica aprende a manejar esas dos cosas, su respiración, y aprende a manejar el pensamiento irracional de que le van a pasar cosas terribles sin que eso sea real. Sobre todo esta última es el aprendizaje más interesante para poder hacer. O sea, darme cuenta que esa enorme cantidad de pensamientos que me abordan en mi cabeza y que me hablan, ya todas hemos escuchado ese buen ejemplo de Santa Teresa de la Loca de la Casa, que tantas disciplinas lo han cogido como un buen ejemplo para decir, esta mente que nos habla y nos habla y nos habla y nos dice cosas que en ocasiones van en contra de nosotros mismos. Una vez esta paciente aprende a controlar eso, su trastorno desaparece. Bien, entonces ahí tenemos un asunto que es un trastorno, insisto, pero que no comprometía las emociones cotidianas de esta chica y su relacionamiento cotidiano con las personas de su entorno. Si nosotras nos damos cuenta de eso, podemos entonces diferenciar ese asunto de cuál es la diferencia entre la salud mental y la salud emocional. Entonces, la salud emocional es si esta chica hubiese llegado con problemas. Tengo un ataque de pánico, pero también tengo mala relación con mi hermana. No me comprendo con mi pareja. Estoy en duelo por tal situación, ¿cierto? Todos esos asuntos cotidianos que abruman y que disparan la emoción a un extremo donde nos sentimos con miedo intenso, con ira intensa, con desesperación intensa, con cualquier sentimiento que nos aborde y que en determinado momento podamos decir, esto me está sobrepasando. Ahí hay una situación de la emoción que podría agravar el estado de salud mental, pero que sí se atiende pronto o si se tiene la herramienta correcta o la persona correcta con quien poner en palabras eso que me está sucediendo, esa emoción, yo puedo efectivamente tramitarla de otra manera sin permitir que eventualmente vaya a deteriorar o vaya a terminar en un estado de salud mental deteriorado. Colombia también está inscrita en una cosa que casi todos los países del mundo están, y es que casi todos los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se han comprometido en el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030. Este plan evidentemente tiene entonces el objetivo de mejorar la salud mental en acciones de gobernanza. Está muy dirigido a que se presten atenciones integradas, necesarias en las comunidades, de tal manera que esas acciones de promoción y prevención fortalezcan entonces lo que está sucediendo alrededor de la salud mental. Ahí hay una apuesta interesante que tiene que ver con bajar niveles de alto grado de problemáticas de salud mental como la que se venía presentando en nuestro país y en nuestra ciudad. Ustedes saben perfectamente que los escuchaderos que tenemos en Medellín son una respuesta al alto índice de suicidios, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, aquí cuando les muestro esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud a 2030, es para que nosotros veamos por qué los gobiernos generalmente y los estados aparecen entonces con programas y proyectos en gran cantidad. En este momento no fue así siempre. Yo diría que estamos hablando alrededor de hace unos 25 años, donde los estados, específicamente el nuestro, aparece teniendo acciones de prevención y promoción contundentes respecto a la salud emocional y respecto a la salud mental. Y les muestro esto de la Organización Mundial de la Salud porque para mirar que cada vez que el Estado está comprometido entonces en disminuir cifras específicas,
vemos acciones contundentes. Vuelvo y menciono lo de los escuchaderos como una muy buena estrategia de bajar entonces ese índice de suicidios específicamente en nuestra ciudad. Bueno, dale a la siguiente, por favor. Dice salud emocional. Muy bien, gracias. Esta es una parte fundamental entonces de la salud mental, como lo habíamos dicho. Se define como la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras emociones de manera positiva y saludable. Lo de positiva, vamos a mirarlo con detenimiento porque la manera de mirarlo positiva y la manera de actuar e interactuar positiva. Hay un asunto con esta palabra entre el gremio de la salud mental y es el término que 96.106.000. por el exceso Teléfono de la Esperanza. sigo. Hola. Qué pena, Beatriz, no veo quién está interfiriendo. Hay alguien contestando el teléfono de la Esperanza. Bueno, entonces vámonos con esta. Dice, con esta que es importante, enseguida miramos lo de lo positivo y lo del positivismo, y donde yo les digo que hay una gran divergencia o confrontación entre los que creen que es un exceso de positivismo y los que vemos, yo me incluyo ahí, en este asunto de ser positivo como un asunto, es un factor protector, indiscutiblemente es un factor protector. Bueno, la salud emocional es esencial para el equilibrio psicológico, la calidad de vida. Como les decía ahorita, esa triada, siempre calidad de vida, todo lo que tiene que ver con el contexto de convivencia en el que vivimos, el espacio amplio con aquellos que nos relacionamos. Esa triada entonces de lo contextual, lo psicológico y las emociones. Esa triada fuerte viven como los tres grandes componentes de la salud mental. Entonces aquí nos ocupamos y decimos que la salud emocional es esencial para ese equilibrio, ¿cierto? La salud emocional tiene una relación con la armonía que pensamos, sentimos y lo que hacemos. ¿Se acuerdan que iniciamos contándoles que no existe paz en el corazón de las personas que no tienen dominio de sí mismas? Y lo vuelvo a repetir con mucha vehemencia porque parece ser que cada vez que uno quiere mirar cómo cuando yo me desbordo en alguna emoción que no controlo, y la palabra no tanto, mejor dicho, me desbordo. Cuando yo me desbordo en eso, generalmente lo que hay una intensidad de una emoción que de aquietar o de... Y por sigo subiendo y entonces ahí a los extremos cuando una ira es un extremo de una rabia, ¿cierto? Una depresión es un extremo de un malestar que no fui capaz de gestionar. Cuando yo voy subiendo y digamos en intensidad de una emoción y le permito que esa emoción deje de ser emoción y que se lleve por delante, digámoslo así, a otras emociones que me deterioran el estado de salud y que por lo tanto entonces voy a pasar de tener un problema de salud emocional a tener un estado de salud mental porque dejé que en tiempo o en cantidad o en gravedad esa situación que me está dando una alarma, yo no hago nada con eso y dejo que siga creciendo, ¿cierto? Ahí hay un asunto que es, insisto, de estado de alarma. Cuando nosotros aquí escuchamos esto de que, y toda la vida lo hemos entendido esto de la gran salud mental, poder decir y tener cierta coherencia entre eso. Fíjense ustedes que tal vez una de las cosas que más molestan a los jóvenes, y voy a mencionar esa población específica, porque cuando uno es pequeño, pues ya sabemos que tiene unos referentes de autoridad, unos referentes emocionales en casa, y ahí está, digamos, de alguna manera
haciéndose a su historia de vida y a su espacio psíquico como va a ser. Y no hay mucho conflicto entre esa pregunta intensa por la coherencia de las acciones. Y esa pregunta se desborda totalmente cuando llegamos a la adolescencia, cuando llegamos a la juventud. Es cuando queremos que esos adultos significativos que hemos tenido en nuestra vida efectivamente sean referente de coherencia. Entonces, si estamos hablando de que un aspecto importante de la salud emocional es que haya esa coherencia, pero no para el otro, sino para yo sentirme mejor. Es decir, para tener esa gobernanza sobre mí misma, coherencia entre lo que pienso, hago y digo. Esa es para tener mi propia gobernanza, pero al exterior, frente al otro, quedamos muy en evidencia, sobre todo los adultos, quedamos muy en evidencia con los jóvenes, porque ese momento en particular es un momento donde observamos muchísimo a los adultos de nuestro entorno para poder saber si ese referente que nos han planteado desde niños, si es o no es. Y por eso es que allí uno o acaba de posicionar a los papás, digámoslo así, o a las figuras de autoridad o referentes con quien yo vivo, los acaba de posicionar en un lugar de esta persona me puede acompañar a mí, tiene sentido lo que dice, es coherente lo que plantea, etcétera, etcétera. O ocurre lo contrario y a veces nos damos grandes decepciones porque pensamos que estas personas que me están acompañando definitivamente han hecho una cosa, han dicho otra cosa y en la mentalidad de un joven esto es una bomba de tiempo. Entonces ahí digamos que, y nosotros lo hemos visto y lo vemos en las personas que atendemos también, y es que allí generalmente nada más por esa apreciación se generan muchos conflictos de convivencia familiares. Muchos son muchos y bueno, es interesante. Ahora hay una cosa de ver acá y es cuando hay una buena gestión de la emoción de ese adolescente, en este caso que estoy poniendo, y ese adolescente logra tramitar sin mucho drama, y ojo con la palabra drama, pero de verdad que sí, yo le voy a llamar drama a la emoción llevada al extremo. Esa emoción que se lleva al extremo y que se saca también de una manera abrupta. Eso es llevar la emoción al extremo del drama. Y lo voy a poner en el término drama porque resulta que nosotros en nuestro contexto, yo diría, y ustedes, las que han viajado mucho, las que han visto muchas culturas diferentes, sí habrán podido comprobar que efectivamente los latinoamericanos tenemos una manera de tramitar las emociones mucho más emocionales en términos de cantidad y calidad. Entonces nosotros somos más tendientes al asunto de la exageración, de ponerle un poco más de drama a la situación. Eso no es ni bueno ni malo, es una manera de tramitar, es una manera de vérselas con ello. Pero en ocasiones, cuando uno se hace mucho a ese asunto del drama para resolver los asuntos de mi vida cotidiana, siempre requiero ese nivel de cantidad extrema para poder deshacerme en emociones. Hay gente que necesita llorar, gritar, ofender al otro, lo necesita, digo yo entre comillas, porque se llena de tanta carga emocional que la manera de deshacerse de ella generalmente es con otras personas, los de su entorno, y es de una manera explosiva y exagerada. Ahí hay una clave muy interesante que yo sé que ustedes, en la experiencia que tienen de atender personas y de acompañar y de escuchar, lo han visto mucho. Y es que es muy evidente observar quien logra conservar un poco más la calma y no exagerar, no subirle a eso más grados de lo que necesariamente es o de lo que, con lo cual yo ya me puedo deshacer de la emoción. Es que hay maneras de deshacerse de la emoción muchas veces simplemente tramitándolo con la palabra, etcétera, etcétera. Pero algunos seres humanos nos acostumbramos o se acostumbran a que si no es en un estado alto, es decir, si no exploto, si no subo todo en intensidad, es como si yo no hubiese quedado satisfecho. Entonces, yo diría que ese extremo es una de las cosas con las que nos tenemos que ver mucho todos nosotros y estoy segura que ustedes también. Ahí hay una cosa importante para
proponerle a las personas que nosotros interactuamos con ellas, revisar hasta dónde es necesario tener ciertas respuestas emocionales tan exageradas. Si ahí hay un asunto del cual ya te acostumbraste y podrías revisarlo para hacer ese aprendizaje y poderlo tramitar de una manera como no te haga tanto daño, que el extremo y el drama hacen muchísimo daño. Hay un buen punto para que ustedes lo tengan presente, para que todos lo tengamos presente con las personas con las que nos interactuamos y a las que les hacemos escucha. Hay Doctora, una interrupción. Y no solamente le hace uno daño a la otra persona, sino a uno mismo también. O sea, hay más descarga de adrenalina, de cortisol en uno cuando maneja la emoción de esa manera, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Acuérdense que acabas de decir una cosa muy, muy cierta y es que, miren, y bajar el cortisol se demora mucho, ¿cierto? Entonces, hay un asunto que es observar ahorita dentro de las apuestas que hacemos para mirar cómo podemos mejorar, hay un asunto de la observancia, ¿cierto? Y es yo saber conocer cómo reacciono. Cada una de ustedes, cada uno de nosotros, sabrá cómo reacciona frente a si me van a atracar en la calle, por ejemplo. Ese es un asunto que no a todos nos ha pasado. Entonces, si eso sucediera, ¿yo cómo reaccionaría? Yo ya sé por qué es que a mí me han pasado situaciones y fíjate que eso que desconocemos, en ocasiones cuando nos pasa una experiencia por primera vez, muchos de nosotros hemos dicho, yo no sabía que yo reaccionaba así, yo no sabía. Claro, es la primera vez que te ocurre. Pero uno sí tiene ya noticia de muchas veces que ha reaccionado y que uno se queda preguntando, yo no me imagino que yo hubiese sido capaz de hacer esto. Cuando uno empieza a reconocer eso que no había visto nunca, no había habitado y por primera vez aflora en vos esa emoción. Y a veces aflora de una manera normal, otras veces desbordada, de acuerdo a lo que esté pasando en ese momento de nuestra vida. Ahí uno todo ese listadito ya lo puede tener presente para saber yo cómo reacciono frente a una emoción que no conozco. Y ese conocimiento es un gran tesoro, porque ya me sé, ya sé de mí. Entonces puedo, en esto de la gobernanza que les decía ahorita, si preveo una situación que me va a desbordar, como yo ya sé que eso me va a desbordar, ya sé qué acción puedo tener, ¿cierto? Me voy de ese lugar, me quedo callada, etcétera. Alguna acción contundente que me impida que mi emoción se desborde más de lo que debería en ese momento. Dice Maslow, que es uno de los fundadores de la corriente humanista, una cosa interesante y es que las personas psicológicamente enfermas son aquellas que nunca han tenido relaciones interpersonales satisfactorias. Yo creo que ustedes, y lo decimos para poder volver a esto de la salud emocional, no nos perdamos en eso cuando ustedes estén escuchando a alguien y logren darse cuenta que realmente el relacionamiento de esa persona ha sido una constante de relación deteriorada, ¿cierto? De mala relación con su entorno. Cuando eso ha sido una constante, ahí nosotros ya podemos tener una pista de que o allí pasa algo que se puede intervenir o allí ya no hay un asunto tan de convivencia, sino que podríamos pensar que hay un asunto ya de trastorno, ¿cierto? Y es un buen momento para saber hasta dónde nosotros íbamos y hasta dónde no. Dame la siguiente, por favor. Elementos claves, la siguiente. Dame una más, por favor. Eso. Esto nosotros lo hemos mirado muchísimo con seguridad, ¿cierto? Y son los elementos claves para la salud emocional. La famosa empatía, que es la habilidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus emociones y sus perspectivas. Una gran crítica en estos días me decía, una gran crítica de este asunto de ponerse en el lugar del otro. Ustedes ya lo habrán escuchado mucho.
No, es imposible ponerse en el lugar del otro. Es imposible, nadie es capaz, como era que ella decía, nadie encaja en los zapatos del otro, yo calzo de manera diferente. Me decía alguien en estos días. Pero vean, ahí es simplemente hacer uso de una herramienta que todos tenemos, y es cuando otro ser humano está frente a mí con una emoción alterada, es muy posible que yo tenga todas las herramientas para saber esa persona más o menos cómo se está sintiendo, porque con certeza yo también he habitado un lugar parecido, si no es que es el mismo lugar. Entonces, no es que me ponga completamente dentro de sus zapatos, pero simplemente estamos hablando que de humano a humano soy capaz de reconocer ciertas afecciones que esa persona está sintiendo. Y es lo único que se le pide a alguien que quiera ser empático cuando alguien está desbordado en una emoción específica. Tener relaciones saludables. Esto de tener relaciones saludables es muy clave, que es la capacidad de establecer vínculos emocionales positivos y satisfactorios con los demás. ¿Cómo no va a ser mejor tener relaciones con personas positivas a tener relaciones con personas tóxicas? Ya nosotras todas hemos escuchado esto de quién es una persona vitamina y quién es una persona tóxica en nuestra vida, ¿cierto? Es muy fácil de entender porque ya que estamos hablando de emociones, la emoción misma se desborda o no de la alegría o de la tristeza o del fastidio o de la pena o de lo que sea frente a una persona que llega a nuestra vida y que interfiere de una manera tan contundente que pueda de una manera u otra ser o aliada para mi mejor bienestar o al contrario hundirme en una toxicidad de relaciones, ¿cierto? Entonces, muchas veces, muchas de las personas que nosotros atendemos tienen relaciones de convivencia verdaderamente tóxicas con personas de su entorno y están esperando que algo suceda, que algo mejore, que algo... Y eso está muy bien, pero fíjate tú que hay un gran sufrimiento en aquellos seres humanos que se han quedado mucho tiempo esperando que otra persona cambie, pensando que su bienestar o su felicidad va a depender del cambio de un externo. Ahí habría una alarma, o habría que poner como el dedo en la llaga en ese personaje que está simplemente a la espera de que pase algo con otro ser humano, es decir, está atenta de que su bienestar dependa de un factor externo, de un segundo o de un tercero. Ahí ya vamos perdiendo. Habría que mostrarle eso a esa persona. Cuando hablamos de tener en nuestras manos la gobernanza de nuestras emociones, una de esas primeras cosas es entonces no entregarle la gobernanza de nuestras emociones a otra persona. Bueno, el asunto del autoconocimiento, lo decíamos ahorita, lo importante de reconocernos, cómo reaccionamos nosotros frente a determinadas emociones, pensamientos o comportamientos. Eso es conocernos. Y quien se conoce tiene la posibilidad entonces de hacer acciones de prevención consigo mismo cuando cree que las necesita. Esto de la aceptación que tanto hemos visto, que es la habilidad de aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Asunto muy complejo y que en ocasiones nos quedamos mucho tiempo en esto porque lo único que hacemos es generar culpas con la molestia de cosas que reconocemos en nosotros y que quisiéramos no tenerlas y que entonces no las acepto, no las acojo y lo único que hago es de alguna manera generarme mayor cantidad de carga, de peso y, insisto, en ocasiones culpas. Y sabemos que las culpas son una de las mayores fuentes de pesadez emocional. Las culpas serían las primeras cosas que habría que resolver. Cuando uno siente una gran culpa por algo, cuando la identifica, hacerse cargo de eso es de vital importancia para tu salud emocional, porque generalmente ella no desaparecerá solita, sino que habrá que hacer algo con ella. No desaparece sola. Si se deja quietecita, crece. Entonces es mejor simplemente acercarse a ella, saber qué es, hasta dónde sí siento yo que es culpa mía
lo que sucedió o hasta dónde ya tengo que descargar esa situación, porque realmente, en términos generales, la culpa es un asunto que nos hunde muchísimo. Y el autocontrol finalmente, que es la capacidad de regular nuestras emociones y de reaccionar de manera saludable y constructiva. Muy bien, vámonos a esta siguiente. Doctora Beatriz, ¿será que hacemos un receso como de preguntas? Bueno, Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. perfecto. Parece que no, entonces bien pueda prosiga. Parece que todo está muy claro, muy interesante. Hemos escuchado mucho nosotras que, que nosotros, los seres humanos, necesitamos recursos emocionales para asumir los cambios de la vida. Y ya también sabemos eso, que es una constante tener estos cambios en la vida. Qué curiosidad esto de que nosotros sepamos que eso es una constante, pero que muchos de nosotros no estemos preparados para esos cambios que llegan. Yo el año pasado tuve la posibilidad de hacer un ejercicio con un par de colegas que nos disfrutamos mucho el ejercicio, porque compartimos con dos personas diferentes, una que había vivido más o menos como en 30 sitios de la ciudad de Medellín, había estudiado varias carreras, había tenido varias parejas, se había casado varias veces, en fin, todo en su vida, había cambiado de trabajo muchísimo, todo en su vida era un constante cambio. Y al frente teníamos una persona que había vivido siempre en el mismo lugar, increíblemente en el mismo lugar. Incluso cuando creció y se casó, su casa, la de sus padres, fue su casa y siguió ahí. Estudió lo mismo, trabajó en el mismo colegio. En un mismo colegio fue profesor, coordinador y rector. Y terminó siendo rector de este colegio toda su vida. Y nos hacía caer en cuenta que desde que empezó a trabajar su vida laboral hasta la concluyó, había estado en el mismo sitio. Esas dos personas con esas historias, dos personas tan cercanas y con dos historias, una de muchísimos cambios y una de una vida más, con menos cambios, más estable, digámoslo así. Y aún así, digamos un poco si alguno de los dos tenía más factores de protección o no. Curiosamente no. Es decir, los cambios, igual, cuando no se asumen como una situación que puede ser benéfica para mi historia de vida, los cambios generalmente generan desacomodo y malestar. Entonces, asumir esa nueva situación que tengo en mi vida, la que sea, por un duelo, por una pérdida, por lo que sea, asumir siempre una nueva situación va a necesitar de mí que yo aflore todos los recursos psíquicos que tenga para que ese cambio no sea muy adverso, sino que ese cambio sea una cosa adaptativa que me permita a mí seguir con esa situación que cambió. A mí aquí, y me gustaría mucho que ustedes lo observaran, a mí aquí me llama mucho la atención lo siguiente, y es cuando uno encuentra personas que se resisten a cambiar lo que la vida les va proponiendo, generalmente hay mucho miedo y ese miedo paralizante puede desencadenar trastornos, que de ahí la importancia de lo que se maneja tanto, de poder asumir esa emoción como un asunto de cambio. Yo saco mi arsenal de recursos, lo pongo a funcionar y la vida continúa. Porque de lo contrario, si yo me resisto demasiado, me detengo. Y paralizarse, ya ustedes lo han visto bien, esa sensación de parálisis en cualquier ser humano es una sensación de enfermedad, aunque no se esté enfermo. Es una cosa curiosa, aunque no se esté enfermo, si estás quieto,
en tu vida. Si tenés tu vida quietecita y necesitas hacer algún cambio, la sensación de frustración es grande. Así que por eso, cuando a uno le proponen que vaya teniendo recursos desde niño para poder asumir que los cambios son una constante y no son una tragedia ni un drama, como decíamos ahorita, sino que simplemente lo que sigue es una cosa novedosa y confiar poderosamente en que cada vez que hay un cambio en mi vida, sí o sí, yo soy capaz y yo tengo todo el recurso de que ese cambio que está allí me permita a mí seguir creciendo y no sea algo que me detenga o que me deteriore. Entonces, con todos estos recursos que nosotros tenemos para poder asumir los cambios, nos van a ayudar muchísimo en esta situación que tenemos aquí del lado derecho. ¿Por qué? Porque si las emociones son señales, como dice aquí, y yo efectivamente he aprendido a tramitar esos recursos que tengo porque todos los tenemos. Entonces, cuando yo veo en mi emoción, en las emociones mías o de otra persona, una alteración que yo desconozco, ahí tengo un estado de alerta de que algo efectivamente importante puede estar ocurriendo y hay que atenderlo porque podría desbordarse. Entonces las emociones son señales, son información de lo que nos está pasando a nosotros y como lo dijo ahorita Patricia muy bien, esta información de lo que nos está pasando puede suscitar dos cosas, o que nos impulse a la acción o que no. ¿Alguna pregunta frente a esto que me parece tan interesante esta última parte? Listo, sigamos. Bueno, entonces, aquí habla de logros, ¿dónde? Así. ¿Por qué las emociones son aspectos claves en el cuidado de la salud mental? Bueno, ya lo dijimos, porque son señales, nos dan información y nos impulsan o no a la acción. La siguiente diapositiva, por favor. Habla de logros con el manejo de las emociones, ¿cierto? ¿Qué logramos nosotros cuando hacemos el manejo de las emociones? Tenemos capacidad para enfrentar desafíos y adversidades, tomamos decisiones saludables y conscientes, establecemos límites personales y sociales, creamos relaciones positivas y satisfactorias, experimentamos emociones de manera equilibrada y saludable. Miren, cuando tenemos un pensamiento muy negativo, habría que sinceramente hacer el esfuerzo de jugar un poco con nuestra propia mente y en ese juego mirar otras dos o tres opciones de lo que estamos pensando. Es decir, si yo veo alguna cosa oscura y desagradable que no vea posibilidades de que esto mejore en mi vida, siempre juégale a tener otras dos o tres opciones. Piénsalo de otras dos o tres maneras distintas. Oblígate a pensarlo de otras dos o tres maneras distintas. Y esas otras dos o tres maneras distintas intenta que cada vez sea más positiva y más positiva y más positiva. ¿Qué importa si a veces nos desbordamos en creer que con el solo hecho de poner en mi mente pensamientos muy positivos de lo que me pasa a mí en mi vida, que con solo ese hecho puedan suceder cosas maravillosas? No, puede que eso no sea así mágico, no. Pero lo que sí sabemos perfectamente que ocurre es que si en tu mente no pones pensamientos positivos, sino que toda la lectura que haces de tu cotidianidad, de las cosas que te suceden, tiene mucho que ver con lo negativo, ese asunto se quedará de alguna manera haciendo tanto ruido que nos dejará en ese bucle de pensamiento negativo. Hay una cosa que nosotras hemos visto muy bien, los que hemos atendido personas, los que hemos vivido ya mucho rato haciendo esto, y es lo que tú haces mucho, te vuelves un experto en hacer. Así que si tu pensamiento es muy negativo, te vuelves experto en estar todo el tiempo viendo y relacionando todo lo que ocurre en el mundo con cosas negativas.
Si tú decides voltear eso y volverte experto en mirar las cosas de manera positiva, el cambio es increíble e insisto, lo que hacemos demasiado, nosotras lo sabemos, nos volvemos expertos. Si yo todo el día me levanto a molestarme con lo mismo que me molesté ayer, mañana posiblemente necesitaré meterle más cantidad de drama y de molestia al mismo asunto con el que vengo paliando hace 3 días. Dejarlo ya, descargarlo ya o mirarlo de otra manera parece fácil, pero es un asunto de gobernanza, de querer hacerlo, es decir, de tener dominio de sí mismo para poder dar la vuelta de eso que necesitamos voltear. Dale con el dominio de sí mismo, pero es que me parece que si logramos comprender esa palabra con todas y sus letras, por ahí habremos llegado a un asunto bien interesante. Doctora Beatriz, Sí. ¿existe algún tip como para uno, o sea, está en ese bucle que usted dice de pensamientos negativos, ¿cómo hago para esa mente, esa loca de la casa, como distraerla? O sea, si yo sí puedo poner música, pero si no, si estoy como en lo cotidiano, ¿cómo hacer? ¿Tiene algún método o algo para uno salirse de ese bucle de pensamientos negativos? Pues lo primero es saber que estamos en un bucle de pensamiento negativo. Y lo digo que lo primero es saber porque, ya, insisto, ustedes lo habrán visto muy bien en personas que conversan contigo largo rato y que no se enteran que es que su forma de leer el mundo es todo el tiempo desde una cortina negativa, ¿cierto? Entonces, primero, saber que lo estamos haciendo desde allí. Y claro que sí, miren, todas las acciones de bienestar que nosotros conocemos son bienvenidas acá, ¿cierto? Vamos a narrar las grandes, hacer ejercicio, fundamentalmente respirar bien. Respirar bien a mí me parece que es, yo no sé, yo lo pondría en primer lugar. Y una muy importante de la que ya hablamos ahorita es con quién te relacionas. Ese tejido interrelacional, si esas personas con las que te estás relacionando hacen que esos pensamientos negativos persistan y crezcan, es decir, con esta me engancho en esto, con esta me engancho en... ¿Viste las noticias? Sí, horrible, ¿no? No, imagínate. Y la otra, y fíjate tú que generalmente es, no, y eso no es nada. Invalida uno la noticia que ya la otra está diciendo con el eso no es nada para decir otra cosa todavía más grave y más grave y más grave. Parar. Saber que todas esas ideas irracionales no son posibles en mí al mismo tiempo y que, pues, o sea, parar, bajarle un poquito a esa forma de relacionamiento con el mundo desde esa manera de narrarlo todo el tiempo. Yo diría que fundamentalmente, insisto, es darse cuenta para poder parar. Que alguien me lo muestre, permitírnoslo también. Fíjense que eso nos pone a veces en asuntos convivenciales importantes cuando el otro me hace saber algo, pero es importante que también me lo muestren. Yo creo que eso es una de las cosas que ustedes hacen, mostrarle al otro en dónde se está deteniendo, ¿sí? Muchísimas gracias. Patricia, respecto a lo que planteas, yo quiero como aportar algo que puede ser pues muy simple, pero puede ser también una sugerencia para los asistentes y es, hay cosas sencillas, pero que deben volverse hábito para, como dice la doctora, realmente empezar a interiorizarlo. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en una actitud de queja permanente, ¿cierto? Que hay personas que decimos es que por todo se queja. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado una sugerencia, venga, empieza el día con gratitud, ¿cierto? Empiece a ver lo bueno que a usted lo rodea. Entonces, hacer como ese ejercicio temprano de hacer un listado de las cosas por las cuales agradecer y volverlas un hábito. Todos los días haga un listado de situaciones que usted agradece en ese día, ¿cierto? Entonces, es un hábito sencillo, pero la idea es como darle la vuelta a que, claro, hay situaciones por las que me puedo quejar, pero ¿qué tal si arranco al revés
y digamos que eso sí se termina volviendo pues como darle el giro de que claro, que aunque hay situaciones que me preocupan, que me estresan, que podría estarme quejando, pues es más beneficioso para mí si veo como el lado positivo. Otra que me parece muy bonita desde la espiritualidad es construir oraciones de autoafirmación positivas, es decir, hay personas que pueden hacer un rezo. ¿Cuál es el rezo? Aquella oración que ya está previamente escrita, pero hacer, digamos, construir una propia donde se vuelvan autoafirmaciones positivas y que yo hago, pues al menos yo las hago a primera hora de la mañana y he terminado construyendo como oraciones de lo que yo quiero que ocurra en mi día de manera muy positiva. Es decir, hoy me va a ir muy bien, hoy tengo la seguridad de tal cosa, hoy tengo este propósito y sé que lo voy a lograr, ¿cierto? Como ese tipo de cosas que finalmente al convertirlas en un hábito, pues llegan a materializarlos. ¿Por qué? Porque me las estoy creyendo, porque me las estoy repitiendo, porque constantemente estoy haciendo el ejercicio de pensar en positivo. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. ¿Tú eres María Mercedes? Ella es No, Dolly. mi nombre es Dolly Tres Palacios. Dolly, Ok. muchísimas gracias. Ampliaste el concepto increíblemente. Muchas gracias. Tienes la voz muy similar a una colega que se llama María Mercedes. Tan amable, nos vamos entonces para una diapositiva posterior que dice recomendaciones para el cuidado de la salud. Sí, yo quería como, primero que todo, disculparme pues porque me tocó que quitar la presentación para poder participar, para poder tocar la manito de participar. Entonces yo lo único que quería decirles es que estoy de acuerdo con la respiración, o sea, hacer esos momentos como de tener paz y tranquilidad. Pero algo que a mí personalmente me ha servido mucho es abrazar las emociones. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, uno en la vida cotidiana se va generando un miedo que se va reflejado, la ansiedad es un miedo. Muchas cosas de esas emociones que me dan resultado es atraparlas y abrazarlas con amor. Abrazarlas y decirles, quita ese miedo, no te preocupes, que todo saldrá bien. Entonces, esa emoción fea y negativa pasa a segundo grado, mientras que el amor con que yo abracé esa emoción me da la tranquilidad. Y cuando me da la tranquilidad, no sé qué pasa, pero el universo se confabula, o Dios, o cualquiera de las creencias que cada uno de nosotros tengamos y que nos permite cambiar interiormente esa mala energía, hace que las cosas fluyen. Eso era todo lo que quería decir. Y ya me voy para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por estos aportes que ustedes hacen. Dentro de las recomendaciones, entonces ya para terminar, tenemos eso. Dice así, recomendaciones más abajito. Yo creo que un par más. Eso, otra. La siguiente. Eso. Recomendaciones para el cuidado. Así, ya empezaron ustedes muy bien. Dice que conversar sobre lo que sentimos. Esa sí es la primera, la fundamental, la que ustedes más reconocen. Conversar yo les voy a volver a decir lo que ya saben, pero conversar es lo más importante. Pues, a tener una persona a quien decirle lo que estás sintiendo, eso no se lo dejen de decir nunca a las personas que conversan con ustedes. Nunca. O sea, y ustedes lo saben mejor que yo, solamente una conversación puede muchísimas veces evitar una gran cantidad de tragedias o puede modificar un pensamiento específico que en ese momento no te esté sirviendo para nada, ¿cierto? Es decir, ahorita que hablamos del bucle mental, no hay mayor bucle mental que quedarnos encerrados en nuestros propios pensamientos y no lograr salir de allí. Cuando entran otras 2 o 3 opiniones, otras 2 o 3 personas, una sola que sea, es otra forma de mirar la vida y me desatrancan muchísimo esos bucles. Entonces, conversar sobre lo que sentimos frente a las situaciones y buscar ayuda siempre será un factor diferencial. No dejen de decirle a las personas que buscar ayuda, eso ya está muy, afortunadamente, muy reevaluado, pero
todavía hay quienes se niegan a sentir que buscar ayuda les hace ver como si fueran un poco minimizados. Otro es reconocer las emociones, ya hablábamos ahorita de él, reconocer lo que sentimos y comprenderlo en lo posible. Y si no lo comprendo, para eso he hecho mano de estos 2 o 3 que hay que buscarlos sí o sí para conversar. Descifrar las causas de la tristeza, de la ira, de lo que estamos en este momento sintiendo para poderlo gestionar de una manera adecuada. No reprimir nuestros sentimientos. Ustedes lo han visto muchísimo y lo saben que eso es bien. Todas esas frases, no llore más, no, sea valiente, frases así que parecen como titulares de ya pasó. No. Todos esos tipos de situaciones minimizan una cosa que, si bien desde fuera usted no lo está sintiendo, el otro sí. Para ese personaje que lo está sintiendo, eso es importante. Entonces, no reprimirse el que lo está sintiendo y no minimizar el que lo está escuchando o el que lo está atendiendo. Bueno, cuidar de nosotros mismos, respetar las horas de sueño, mejorar la alimentación, realizar actividad física, practicar meditación, lo que decíamos ahorita, meditación, oración, cualquiera de estas que nos ponga simplemente en contacto con nuestro propio ser. Aceptarnos, aceptar quiénes somos, reconocer quiénes somos, con nuestras fortalezas y debilidades, reconocer nuestras áreas, reconocer también dónde podemos mejorar y conectar con los demás. Fíjense que de la misma manera como empezamos en que conversar con otros, terminamos en que conectar con otros. O sea, siempre el factor de protector más grande son los otros, somos seres sociales. ¿Qué hacemos? Es decir, necesitamos sí o sí el vínculo con el otro ser humano. Y de esos vínculos que establecemos depende gran cantidad de cómo nosotros gestionamos o dejemos de gestionar cada emoción que vamos sintiendo en la cotidianidad de cada día. El otro, el que tenemos al frente, es, digámoslo así, que la persona que posibilita que nosotros logremos hacer el tránsito de una manera adecuada o no. Por eso, de ahí la importancia de saber definir quién en mi vida hace bien y quién no. Muy bien, creo que ahí hay unas grandes pinceladas de recomendaciones. Entonces, son las 6:44, creo que nos queda un ratico por si alguien tiene algo más que agregar, pues lo podemos entonces poner aquí como complemento. Patricia. No, pues yo animo a los participantes a que aprovechemos tus conocimientos, porque hoy, a pesar de que hemos oído mucho de emociones y de salud mental y hemos recibido muchas capacitaciones, tuviste hoy unos conceptos que me parecen muy importantes, como el de gobernanza y el gobernanza y el otro era dominio de sí mismo y no dejar a otros la gobernanza de nuestras propias emociones, de nuestra vida, porque uno a veces por agradar tenemos a nuestro alrededor que la mamá, que una hermana o alguna cosa, entonces no logran que invadan y no ponemos límites. Entonces si nosotros sabemos hasta dónde, si tenemos ese dominio, esa gobernanza, entonces pues podremos ser más sanos emocionalmente y por ende mentalmente. Miren, es increíble la cantidad de veces que ustedes han observado, que podemos todos observar, cómo uno pierde la paz con facilidad cuando se deja, puede robarse la paz con facilidad por comentarios de otras personas. A mí me decía una chica una vez, y no soy capaz de quitarme todo el día eso de la cabeza, me decía ella, y todo el día. Y tuvimos una consulta el miércoles en la tarde, y me decía, desde el lunes en la mañana me pasó eso, llevo 3 días con esto en la cabeza, y yo pensaba, ¿qué cansancio? Ven, ahí es cuando decimos entregar la gobernanza de nosotros a una situación externa. Un externo nos hizo sentir mal, yo me quedo 3 días dándole vueltas y rumiando lo mal que me sentí y lo maluca que me parece esa persona.
3 días. Es decir, yo diría que ahí es donde más nos detenemos, ¿cierto? Y nos hacemos mucho daño en entregar, digámoslo así, entregar herramientas, entregar cosas de nuestro propio ser interno a que otro externo influya de una manera tan determinante si me siento bien o si me siento mal. Ahí hay un asunto que hay que llamar, es un campanazo de alerta. Cuando efectivamente mis emociones no las controlo yo, sino que van al vaivén de lo que con quienes yo convivo pueden hacer con ellas. Entonces resulta de que en términos generales resultan los otros seres humanos poniendo en mi capacidad de felicidad o quitándomela, porque yo no gobierno esa situación, sino que permito que otros sean quienes gobiernen eso. Y no se trata de molestarnos con esa persona, no, se trata de tener claro el límite para yo no verme vulnerada por otra personalidad diferente a la mía. Doctora, me disculpa, hay 2 personas que quieren participar. Le doy la palabra a Iere porque no me aparece bien el nombre para que haga la pregunta correspondiente y después sigue Gabriela Villegas. Le estoy abriendo el micrófono, permítame. O si la persona lo puede abrir, adelante. Iere. Sí, buenas noches. Es. ¿Aló? ¿Se me escucha? Hola. Sí, claro que sí, muy bien. Te escucho muy bien. Buenas noches, doctora. Mira, lo que pasa es que quería hacerte una pregunta. En esta parte de las emociones, bueno, el ser humano va creciendo en su desarrollo corpóreo. Hay etapas de la vida en ese mismo desarrollo corpóreo que las personas puedan ser más susceptibles a las emociones y que de pronto marquen más en la vida de la persona, pues ya sea, pues, o son más susceptibles las mujeres o son más susceptibles los hombres, o en qué etapas de pronto puede haber más esta presentación de las emociones, por ejemplo, de entrar a tristezas profundas o a la misma depresión o a los mismos miedos, o por qué, o cómo analizar eso en las etapas de la vida, ¿no? De la historia. Sí, muy buena pregunta. Fíjate tú que si las mujeres somos más vulnerables a rumiar pensamientos confusos o a rumiar ideaciones no muy positivas. Las mujeres tenemos más capacidad de introspección y esa misma capacidad de introspección también genera que haya más capacidad de detenernos, digamos, en situaciones que nos molestan y quedarnos más tiempo allí. Pero los hombres, de alguna manera, en un sentido más práctico, yo diría que la palabra es práctica, practicidad en el pensamiento, pasan más por esas situaciones a las que nosotros sí les damos un poquito más de tiempo. Pero no quiere decir que no es un factor ni de protección ni para los hombres, no, es una cosa con la que nos las tenemos que ver, digamos que eso está pues como también en nosotros. Y yo diría que las edades, que todas las edades son igualmente vulnerables, pero la adolescencia y la infancia. En la infancia, no olviden que nosotros somos la única especie que tenemos un cerebro que está todavía inacabado. Tan bonito eso. Es decir, en la medida en que nosotros nos vamos construyendo, apenas vamos nosotros caminando por la vida, ese cerebro ahí en construcción también. Eso y además es el único órgano que se está estudiando a sí mismo, él mismo en este mismo momento. Pero digamos que entonces, como esa construcción en la infancia y en la adolescencia está todavía más en más pañales, digámoslo así, yo diría que ahí hay mayor vulnerabilidad justamente porque se carece de toda la experticia que ya una persona adulta tiene para reconocer la normalidad de los cambios y para reconocer
que efectivamente se tienen herramientas para asumir esos cambios. Cuando uno es joven, muchas veces, miren, hay un concepto sobre el suicidio que a mí me ha impactado, pero que lo reconozco como muy válido, y es que, y fíjense que le pasa más a las personas jóvenes, y es que a veces se suicida una persona por un asunto pasajero, toma una decisión determinante por un asunto pasajero. Las personas más adultas que han vivido más tienen la capacidad de saber que ese asunto puede ser pasajero, que eso también pasará, como han pasado ya por su vida muchas situaciones y que de eso también se recuperará. Pero cuando uno es adolescente, todavía no sabe eso. Entonces puede sufrir un asunto traumático impactante que le impacte mucho sobre sus emociones y piensa que eso es determinante, que definitivamente lo que le sucedió es contundente y que así se va a quedar la situación, porque desconoce que no se queda así, que también se va a mover. Entonces ahí es un momento donde reconocer eso es importante para que los adultos que acompañen a jóvenes en ese momento pues le puedan transmitir lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros toda la vida hemos escuchado, eso también pasará. Pero fíjense que ahí es un factor, sí, pues hay que tener cuidado con eso, con que los jóvenes todavía no saben que eso también pasará. Entonces se pueden tomar grandes decisiones en un momento donde todavía no es. Bueno, continuamos con Gabriela Gracias. Villegas. Si quiere hacer alguna intervención, le abro el micrófono. Sí, doctora, ¿cómo le va? Yo lo que quiero es felicitarla. Primero, le doy las gracias porque me ha parecido muy interesante su conferencia. Y la felicito porque me parece un abordaje de las emociones muy maravilloso. Porque fíjese que usted está diciendo, podemos gobernarnos a nosotros mismos. Y a mí me parece que esa es una verdad de una profundidad y de un impacto en la vida total. Porque es que yo me puedo quedar en las emociones, fomentarlas, acrecentarlas, como usted decía, volverlas dramas, o también puedo ser dueña de ellas. Entonces, a mí me parece que ese es un principio de salud muy, muy, muy importante que usted ha pronunciado hoy y la quiero felicitar y darle las gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Patricia, tú dirás. Ay, esperemos a ver si hay alguna otra pregunta frente a este tema tan interesante. A ver, los participantes. Yo veo por aquí, Gloria, una manito levantada, pero es que no logro ver a los participantes, entonces no sé si es alguien que no la bajó. No, lo que pasa es que lo tienen que bajar ellos. Okay. ¿sí? Tiene que bajar la mano. Pero hay otra persona, Jonah o yo no sé, o Giovanna, no sé. Dice una persona. ¿Alguien me puede recordar, por favor, la frase bíblica que dijo la doctora Beatriz al principio? Gloria, ya se la di. Bueno. No, ya, entonces no lo había visto. No existe paz en el corazón de las personas que no tienen dominio de sí mismas. Es un libro que se llama La imitación de Cristo, un librito contundente y tiene unas frases así poderosas. A mí esta me parece una frase de salud mental. No existe paz en el corazón de las personas que no tienen dominio de sí mismas. Porque y llévenlo a la vida cotidiana y llévenlo a la vida de alguien que ustedes, o de uno mismo cuando uno está en un estado así de desasosiego, es extremo. Efectivamente, no se logra el dominio. Solamente hasta que uno sienta, lo de la palabra gobernanza, sienta que efectivamente no entrego mi alma a cualquier problema que aparezca en el día, a cualquier persona que está molesta y quiere molestarse. Yo no me entrego, yo sigo siendo yo y yo sigo gobernándome. Es decir, esa es tu situación. Si tú tienes un problema con eso, si yo puedo cooperarte,
pero no me engancho. Entonces, ese asunto del tener dominio de sí mismo es justamente eso, no engancharse con las situaciones que no son mías, o que, sí son, o que tienen que ver con mi vida porque son de algún familiar, de alguna persona a la que yo amo, pero que si yo me engancho con eso, nos vamos a poner en actitudes ciegos ambos o los que sean, los que estén en ese conflicto, y yo entregué mi gobernanza. Es decir, entro también al paquete de los que están en el drama o en el problema que estén sosteniendo ahí, porque cuando yo logro gobernarme no me involucro. Yo soy capaz de quedarme mirando como quien está afuera y mira desde fuera, y eso te da la posibilidad entonces de hacer el análisis y de resolver, que es distinto cuando yo puedo observar desde afuera a cuando yo ya me involucré. Cuando me involucré y desde una emoción, y si la emoción está alterada, me perdí. Ese es el asunto. Sí. Sí, ese es como el tip principal. Bueno, María Patricia, Jonathan Jonathan está con la mano levantada. Jonathan, adelante. Bueno, quería saber cuál es la diferencia de emoción y sentimiento, porque no sé, me parecen que a veces están como muy relacionadas y cuando de pronto tengo cierta emoción, hay, por ejemplo, hay emociones que no sé cómo gestionar o satisfacer, por ejemplo, la nostalgia. No sé cómo gobernarla, se podría, pues, no sé, decir, ¿cierto? Esa sería esa mi pregunta. Son homologables esas dos palabras, pero mira, cuando tú hablas, por ejemplo, de emoción que uno no logra y mencionas específicamente, dijiste la melancolía, perdón. Nostalgia. Nostalgia. Ah, bueno, van por el mismo camino. La nostalgia. Bueno, fíjate tú que ahí tenemos una emoción fuerte, ¿cierto? Pero es una emoción que, hablando de este dominio, de esta gobernanza, uno tiene nostalgia de algo que sucedió, con lo cual eso ya no va a volver a suceder. Suponte que suceda, pero nunca será de la misma manera, ¿cierto? Es una vivencia que tuve que que me resultó satisfactoria y ya no está. Y ese vacío que me dejó me genera nostalgia. O sea, yo de alguna manera estoy elaborando una situación que ya no está, una pérdida. La nostalgia es haber perdido algo. Y si yo perdí algo, sí o sí, debo elaborar de alguna manera ese duelito, así sea una cosa pequeña, ya sabemos que igual es un duelito pequeño, hay que elaborarlo, y elaborarlo no es más que permitirse el reconocer que esa situación cambió. Lo que hemos hablado todo el tiempo del cambio, que esa situación cambió, y permitirnos ese cambio. Recuerda que quedarnos detenidos en aquello que fue y no queremos que se haya modificado, no nos va a hacer ningún bien. No podemos hacer absolutamente nada para que eso se conserve. En cambio, sí podemos hacer mucho para que esta nueva situación que tenemos también me resulte de agrado, también yo tenga ahí experiencias significativas, porque lo que se fue, ya se fue. A quedarnos con lo bello de ese momento, de esa persona, de esa circunstancia y crecer. Miren, yo siempre digo que si nosotros tenemos 70 años, tenemos 70 años de sabiduría, de experiencia de sabiduría. Si tienes 20 años de experiencia. Y esos 20 años de experiencias quiere decir que tienes 20 años de ser sabio. Y uno es sabio sí o sí, recoge eso. No me quedo añorándolo, sino que lo recojo, lo vuelvo mi pequeño tesoro. Esa experiencia que me genera nostalgia en este caso es porque fue muy significativo, es un pequeño tesoro. Yo lo recojo y sigo con él, hace parte ya de mi riqueza, de mi sabiduría, de mi grandeza, de mi experiencia, no de mi dolor. Y ya, y cambio ese chip porque quedarme en la nostalgia es que lo voy a convertir en esto hace parte de mi dolor, de mi añoranza. Entonces es un poco, ahí sí es salir del bucle y cambiarlo, cambiar esa emoción por otra.
Yo tenía, Perdón, doctora, como un concepto, ay, perdón, Jonathan, no sé. es que Jonathan preguntaba también la diferencia entre sentimiento y emoción. Emoción. Doctora, no sé si usted quiera Sí, ampliar. sí, yo le decía a él que muy homólogas. Sí. Yo tenía un concepto, doctora, en que la emoción era como más corta en el tiempo y el sentimiento era más durable. O sea, uno tiene una emoción, una rabia, angustia, miedo, pero la nostalgia, por ejemplo, puede durar más en el tiempo. ¿Eso es verdad o no? Sí, pero es que depende, insisto yo, depende mucho de nosotros cómo queramos tramitar eso. Ok, sí. Recuerda que cualquier cosa nosotros podemos decidir cómo tramitarla, es decir, ¿me quedo mucho rato con eso o no? Hay un asunto ahí, mira, tiene que ver es con esto, con la propia historia personal. Dada la historia de cada uno, uno va haciendo unas herramientas psíquicas. Lo que decíamos ahorita, de que necesitamos eso para los cambios. Entonces yo me voy haciendo esas herramientas psíquicas. Lo que una persona tramita, digo que yo acabo de tener una pérdida emocional y perdí a mi pareja, y fulanita de tal también. Yo tramito una pérdida en 6 meses y yo ya estoy como, bueno, listo. Y otra persona no. Miren, yo diría que una de las cosas más complejas en las consultas psicológicas, y con un amigo cura lo conversaba alguna vez, parece ser que a los también les pasa mucho, yo qué sé, es la gente que está contemplando una emoción desde hace 18 años, 20, una pérdida. Esas personas que detuvieron su vida y se quedaron ahí entonces en ese sentimiento que se volvió de larga duración, enferman con mucha facilidad. Por eso insisto yo, recuerden que la manera es cómo tramito yo eso, o sea, hago que esta sensación dure en el tiempo, o le doy cierta capacidad de que desaparezca ya, ¿cierto? No existe, mire, el DSM-5 o cualquier texto de estos que nos indican entonces de qué van los trastornos y cuánto tiempo deben durar y cuáles son las características que deben tener. Miren, incluso en el DSM-5 revisado hay una confrontación. A alguien se le ocurrió decir que un duelo debería de durar 2 meses. Por Dios, no. O sea, fíjense que tiene mucho que ver, insisto, con las herramientas que en el transcurso de la historia personal de cada uno fue haciéndose. Y eso me va a mí a posibilitar que yo reaccione de una manera o de otra manera, que yo responda de una manera o de otra manera. Yo siempre hablo un poco como del metabolismo del tiempo en términos psíquicos, y pienso, y siempre si lo vemos así, miren que funciona. Es igual que el metabolismo biológico, ¿cierto? Que tú te comes esto y te engorda mucho, que la otra se lo come y no le engorda nada. Con las emociones funciona un poco igual. Es como si nuestro cerebro tuviese su propio metabolismo, insisto yo, desde la que hemos construido en la historia personal de cada quien, para yo saber si yo tramito eso más rápido o me demoro más. Pero ahí sí hay que ser muy respetuoso en la manera en que cada quien elabora y en los tiempos que cada quien se demore para eso. Eso sí, ya sabemos que cuando alguien se esté demorando mucho en tramitar una situación, una emoción desagradable en su vida, pues hay que hacerle un llamado de atención fuerte, porque entonces va a tener una tendencia a enfermarse. Es verdad, es verdad. El metabolismo en términos psíquicos, un concepto muy interesante. Muchas gracias, doctora, pues por todos haber compartido sus valiosos conocimientos hoy, nuestra gratitud, reconocimiento, admiración por contribuir a la salud mental de todas las personas que la escuchamos y que la van a escuchar, porque esto va a quedar grabado. Agradecemos a Dolly, a Gloria, iniciales IR, yo creo que era de otro país, a Gabrielita, a Jonathan, quienes aportaron y enriquecieron el tema con su participación. Les agradecemos a todos el diligenciamiento de la encuesta de este conversatorio, que va a ser enviado a cada uno de sus correos o a sus números de WhatsApp, donde ustedes pueden también solicitar sus temas de preferencia. Les recordamos que en el teléfono de la esperanza estamos acá
para escucharlos, para orientarlos cuando nos necesiten. Marquen el 604-604-2784 o al número de WhatsApp 300-178-656, porque cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos. Agradecemos por todos los aportes que nos realicen hoy. Recuerden que también contamos, además del número de WhatsApp, un grupo llamado Esperanza al Día, de solo información donde publicamos todas nuestras actividades. Si alguien está interesado, por favor nos lo hace saber para incluirlo en la lista. También contamos con una página en Instagram que se llama Teleesperanza para que nos sigan. Doctora, muchas gracias y gracias a todos por participar en estos miércoles de la esperanza. Les deseamos una salud emocional y mental excelentes. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, gracias de Honduras. Ay, gracias. Gracias por conectarte, qué rico. Sí, aquí estamos en el teléfono de la Esperanza de Honduras. Qué bien, bienvenido siempre. Tal vez me incluyen en el chat de ¿cómo se llama? La actualización de eventos de salud emocional. Esperanza Exacto. hoy, algo así. Sí, Esperanza al Día se llama, sí. Sí, Ponme, Esperanza por favor, al Día. Mi nombre es Juanita. Juanita, dame, si quieres, pones en el chat tu número. Claro que sí, ahorita mismo. Muchas gracias. 626-234-9052. Listo, Juanita. Bienvenida siempre. Okay. Gracias, gracias. Doctora, mis felicitaciones. Me ha encantado escucharla, doctora. Muy profesional y muy cercana. Juanita, Gracias. muchas gracias. Sí. Beatriz, muchísimas gracias. De verdad que unos conceptos muy interesantes. Bueno, Patricia, un abrazo muy grande. Estén muy bien. Bueno, Pues, gracias. Estén muy bien. Hasta luego. Gloria, gracias también. Con gusto. Ya cierro la sesión. Ok, listo, Gloria, gracias. Apuntamos el teléfono de Juanita, ¿no? Sí, creo que me acabo de escribir también. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Que hubiéramos hecho sin ti, mejor dicho. No digas eso. Con mucho amor. Muchas Hasta gracias. luego. Voy a cerrar. Sí. Bueno, un abrazo. Chao a todas. Feliz noche.